Una investigación del diario El Espectador reveló que 6 ministros y varios exfuncionarios del gobierno tienen trabajando familiares o con contratos en varias entidades del Estado. La publicación causó indignación entre expertos y analistas, quienes señalan que el jefe de Estado incumplió una de sus promesas de campaña. Mano firme y sin miramientos. Un gobierno de cero tolerancia. Confirma, gente, Gustavo Petro, el más ladrón y corrupto. Hoy se confirma, gente, una investigación del diario El Espectador y Noticias Caracol revelan cómo, gente, Gustavo Petro y los familiares, allegados y amigos se están robando el país. Todo este nido de rata, gente, se están repartiendo entre todos. Familiares, amigos, primos, hermanos, sobrinos, tatarabuelos, se están robando a Colombia. Recordemos el audio donde esta rata decía de que odiaba la corrupción. El más ladrón en Colombia es Gustavo Petro. Hoy revelan, gente, cómo el asesino ladrón Gustavo Petro, quien dice de que la gente pobre necesita trabajo, vamos a darles trabajo a la gente humilde, la gente que no tiene oportunidades, gente, y el ladrón no te da oportunidades a gente que de verdaderamente necesite y que tienen profesión. No, el asesino ladrón tiene a toda su familia, familiares de sus aliados y criminales robando a Colombia. No hay ninguna persona pobre en un puesto allí, una persona que no sea aliada de estos criminales, una persona humilde con buenas carreras, no tiene este asesino ladrón. Y era el que salía y decía de que no le dan la oportunidad a la gente trabajadora, no tienen oportunidades de un puesto digno. Gente, el más ladrón, hoy certificamos de que Gustavo Petro es el más ladrón. Gente, de estas revelaciones ha guardado silencio Gustavo Petro y no ha salido a dar explicaciones. Hoy se confirma quién es esta rata. Gustavo Petro se está robando a Colombia. Nepotismo en gobierno Petro. Familiares de ministros tienen contratos con el Estado. Investigación. Nepotismo en gobierno Petro. Familiares de ministros tienen contratos con el Estado. Investigación. El Espectador reveló los contratos de familiares de 6 ministros, así como de otros funcionarios cercanos del presidente. Si bien no es una acción ilegal, expertos cuestionan los nombramientos. Una investigación del diario El Espectador reveló que 6 ministros y varios exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro tienen trabajando a familiar con contratos en varias entidades del Estado colombiano. Para expertos, con este panorama, el jefe de Estado incumplió una de sus promesas de campaña, pues durante su discurso de posesión habló de democratizar el Estado y erradicar el régimen de corrupción. Lea también, se cae el nombramiento de Diego Cancino, como director de la SEI, nunca ha salido decreto. Si bien no se trata de una conducta ilegal, los cargos y contratos entregados a altos funcionarios del gobierno Petro no son pocos, como lo muestra la investigación de El Espectador. ¿Quiénes son los ministros con familiares en cargos? La investigación muestra que los vínculos filiales, que tienen al menos 13 funcionarios y exfuncionarios del gobierno dentro del mismo poder ejecutivo. La investigación estuvo respaldada por más de 100 documentos como conflictos de interés, contratos y nombramientos del gabinete y los altos mandos en la Casa de Nariño. Ministerio del Trabajo. En el gabinete ministerial hay por lo menos 6 cabezas de carteras que tienen familiares con contratos o cargos públicos, según El Espectador. Gloria Inés Ramírez, la ministra del Trabajo, suma 3 familiares con contratos. Diego Alejandro Restrepo Ramírez, uno de sus hijos, fue nombrado en abril de 2023 como jefe de oficina en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios SUSPEC. Y si bien en febrero de este año salió de esa entidad,
luego pasó a ser asesor jurídico del Ministerio de Ciencia. Siga leyendo, según Gustavo Bolívar. Video en que habla de desprestigio a medios fue editado. De otro lado, Álvaro Eduardo Restrepo, también hijo de la ministra, registra un contrato de 76 millones de pesos firmado con el Ministerio de Cultura a principios de 2023. Y, por último, la hermana de la jefa de la cartera laboral, Diana Zuleima Ramírez, fue nombrada este año como subdirectora técnica del Instituto Nacional de Salud. De igual forma, la esposa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, Claudia Liliana Cortés, fue posesionada en junio de 2023 como directora de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, entidad que responde al Ministerio de Agricultura. Entretanto, el hijo del ministro, Leonardo Bonilla, es investigador del Banco de la República, aunque la investigación de El Espectador recalca que este es un cargo que no depende del Ejecutivo. Dentro de la lista de ministros, está también el jefe de la cartera de Salud, Guillermo Jaramillo, cuya esposa, Beatriz Gómez Consuegra, trabaja desde el 2022 en la Superintendencia de Salud, mientras que el esposo Marta Carvajalino, ministra de Agricultura, ocupa una vicepresidencia en la Sociedad de Activos Especiales SEC. De igual forma, el compañero de la ministra de Vivienda, Elga Rivas, fue hasta el año pasado secretario de la Agencia de Reincorporación. Hay que señalar que la investigación encontró que el ministro de Defensa, Iván Velázquez, tiene también a 3 familiares, esposa y 2 hijas, en la Fiscalía, la Corte Constitucional y Ecopetrol, pero estos cargos no dependen del gobierno y los ostentan desde antes de 2022, es decir, antes de que llegara a la presidencia Gustavo Petro. La Procuraduría General de la Nación dijo que las denuncias contra Oyman Morris deben ser conocidas primero por el Comité de Convivencia. El hecho de tener familiares en la burocracia bien entendida es una especie de camisa de fuerza para aquellos funcionarios que tienen el nivel de consanguinidad para que termine constituyéndose nepotismo, que en muchos casos tiene implicaciones éticas y morales, pero también puede determinar en conductas administrativas, disciplinarias o penales, explicó Pedro Viveros, analista político. La investigación revela conexiones en otras entidades. De las más llamativas son las de unos de los funcionarios más adeptos a Petro, Oyman Morris, hoy gerente de UNT, quien tiene a sus 3 hermanos con cargos en el gobierno. El primero, Juan Pablo Morris, pasó por el Ministerio de Salud y ahora está en la Unidad de Restitución. De igual forma, sus 2 hermanas, Ingrid Juana y Helga Lorena Morris, son contratistas del Ministerio de Cultura. De momento, el gobierno no ha dado respuesta a la investigación de El Espectador.